Buen día para todos. Me presento, mi nombre es Nicole Barrera, hago parte del equipo de soporte técnico de mi nómina. El día de hoy les voy a dictar la capacitación de nómina de ajuste tipo reemplazo. Entonces, ¿qué es nómina electrónica? La nómina electrónica es un proceso que permite la generación de un documento digitalizado mediante un archivo XML en el cual se transmitirá la información de la nómina de nuestros trabajadores ante la DIAN. Resoluciones asociadas. Entonces, para la nómina electrónica, estas son las resoluciones asociadas. En este caso, la que más nos interesa es la resolución 013, donde la DIAN especifica los términos y condiciones para reportar las nóminas, la nómina electrónica. Luego tenemos estas resoluciones, las cuales nos indican las fechas de salida a producción dependiendo de cada grupo. Ahora, ¿qué es archivo plano? El archivo plano es un método de carga masiva de información en el cual, dependiendo del tipo de nómina, se podrá ingresar la información nominal de los trabajadores activos en la empresa. ¿Cuáles son los tipos de documentos que se manejan en archivo plano? Son tres. El primero, XLS, que es Excel convencional. El segundo, CSV delimitado por comas. Y por último, tenemos la carpeta comprimida .zip. Ahora, tipos de nóminas. Conforme a lo que establece la DIAN en la resolución 013 nos indica que hay dos tipos de nómina. La primera, la nómina individual, donde vamos a reportar la información básica de nuestros trabajadores, las novedades, deducciones y devengados. Cuando nosotros transmitimos la información a la DIAN, la DIAN nos tiene que retornar un estado válido para poder utilizar el segundo tipo de nómina, que es la nómina de ajuste, la nómina individual de ajuste. Para este tipo de nómina tenemos dos subtipos, que es la primera, nota de ajuste tipo reemplazo y la nota de ajuste tipo eliminación. En este caso solamente vamos a hablar de la nota de ajuste tipo reemplazo. ¿Cómo podemos utilizar o en qué casos podemos utilizar la nota de ajuste tipo reemplazo? Cuando nosotros ya enviamos la nómina individual de nuestro trabajador, pero se nos olvidó agregar una novedad, algún devengo o alguna deducción y la información que enviamos a la DIAN está incompleta. Entonces ingresamos toda la información para la nota de ajuste tipo reemplazo y esta la transmitimos a la DIAN. El ejercicio es que esta información reemplaza toda la información que ingresamos en la nómina individual. No se reemplazan ciertos campos, sino que se reemplaza toda la información enviada inicialmente. Aquí tenemos el glosario de nómina electrónica. Entonces, en el transcurso de esta capacitación vamos a encontrar ciertos términos como número predecesor, que corresponde a la numeración, o sea, prefijo y consecutivo, de la nómina individual enviada inicialmente, la cual está en estado válido. Luego tenemos el CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica, que es un código alfanumérico único e irrepetible que se crea una vez la nómina está en estado, la nómina se ha enviado a la DIAN. Puede ser en estado válido, o puede ser en estado inválido, pero el CUNE se genera por cada documento enviado a la DIAN. ¿Listo? Luego tenemos la fecha de generación predecesor que corresponde a la fecha en la que se emitió la nómina individual que se encuentra en estado válido. Y por último, XML, que es un tipo de lenguaje codificado o la estructura en la cual debemos reportar las nóminas a la DIAN. Ahora vamos a ver cuál es el paso a paso, cuál es el proceso para reportar la nómina de reemplazo. Entonces, en la primera parte vamos a tener los siguientes pasos que son, primero, ingresar al ambiente de producción de mi nómina. Segundo, identificar el periodo y la nómina a reemplazar. Y tercero, validar que la nómina se encuentre en estado válido. Listo, entonces nos vamos a la página de mi nómina, ingresamos con nuestro usuario y contraseña, luego seleccionamos la opción nómina, nóminas transmitidas, validamos el periodo de la nómina que vamos a reemplazar de la siguiente manera. En periodo seleccionamos aquí el icono que es una flechita apuntando hacia abajo y seleccionamos el periodo. En este caso vamos a realizar una nota de ajuste tipo reemplazo en el periodo de febrero. Identificamos la nómina que vamos a reemplazar. En este caso, esta es la nómina individual que voy a reemplazar. Valido que efectivamente está en estado válido. Ahora seguimos con el paso a paso.
efectivamente la nómina está está en estado válido, o sea, cumple con este paso para continuar con el segundo, que dice ingresar al centro de ayuda de mi nómina, descargar la plantilla base o manual para las nóminas individuales. Entonces, nos vamos al ambiente de pruebas o de producción, seleccionamos centro de ayuda, luego manuales y acá seleccionamos el manual, manual de implementación Excel versión 4.0, seleccionamos nuevamente y lo descargamos. ¿Cómo lo vamos a descargar? Nos vamos bien para abajo y podemos seleccionar esta opción o esta opción. Ya después de que nosotros tenemos el manual en nuestro equipo, ya lo tengo acá abierto, vamos a identificar el archivo donde tenemos la nómina individual que vamos a modificar. En este caso es esta. Esta fue la nómina individual que enviamos inicialmente. Listo. Mientras que se abre, vamos a validar el paso a paso. Listo, ya descargamos el manual. Ahora nos dice que el tercer paso es ingresar la información de la nómina del trabajador, agregando las novedades pendientes, puede ser novedades, devengados o deducciones pendientes, y luego realizar las validaciones mínimas para archivo plano. Entonces vamos por la primera parte, que es agregar las novedades pendientes. En este caso, este ejercicio es opcional. Si ustedes lo quieren hacer, está bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la nómina de mi trabajador, la nómina individual, falta agregarle la información pendiente. En este caso, yo le voy a agregar las cesantías. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar la fila con la información y agregamos dos filitas vacías. Nos vamos al manual y acá en el manual vamos a seleccionar la fila 3 y 4 desde la columna B hasta la columna FG. Entonces, seleccionamos la fila 3 y 4 y nos vamos hasta la columna FG. Desde la columna B hasta la columna FG, seleccionamos todos los títulos. Ahora nos vamos a nuestro archivo y lo pegamos. Listo, yo ya tengo los títulos de toda la información de mi nómina. Así es un poco más fácil agregar las novedades y luego asociarla a la nómina de ajuste tipo reemplazo. Entonces, lo primero que se debe hacer es que nos vamos acá a la información de la nómina. ¿Listo? Entonces, en el manual de archivo plano nos dice que la información de la nómina, la información de la nómina, que el tipo de nómina, uno es nómina individual y dos es nómina de ajuste tipo reemplazo. En este caso, como vamos a hacer nota de ajuste, seleccionamos el tipo de nómina 2. Ahora vamos a encontrar el concepto número predecesor. En número predecesor nos vamos a la página de mi nómina, ingresamos en la nómina individual, en este caso es esta, y seleccionamos el estado válido. De aquí vamos a sacar toda la información para asociarlo a la nómina de ajuste tipo reemplazo. Entonces, nos dice que el primero es número predecesor. ¿El número predecesor qué es? El prefijo y el consecutivo. En este caso, el prefijo es NE y el consecutivo 1 de la nómina que ya está en estado válido. Ahora, seleccionamos el prefijo y el consecutivo y lo pegamos acá. Número predecesor NE1. Listo. Ahora, nos dice CUNE predecesor. El CUNE predecesor es el código único de la nómina que se envió inicialmente y lo vamos a encontrar acá. Lo copiamos, validemos que no tenga espacios ni adelante ni atrás y lo pegamos en el formato. CUNE predecesor y lo pegamos. Nuevamente validamos que no tenga espacios al inicio ni al final de la información. Está correcto. Luego tenemos fecha de generación predecesor. Esta fecha de generación predecesor hace referencia en la fecha en la que enviamos la nómina individual. Entonces, ¿cómo lo validamos? Seleccionamos el icono, este de acá, que parece una flechita apuntando hacia abajo, le damos clic y aquí vamos a validar la traza o los estados de la nómina que se envía a la DIAN. Acá seleccionamos el estado creado y nos indica la fecha en la que se envió la nómina. En este caso fue el 22 de marzo. Entonces nos vamos acá e ingresamos 22 de marzo del 2022. Por último,
vamos a cambiar el prefijo y el consecutivo, ya que este prefijo y consecutivo está asociado a la nómina individual. Como vamos a reportar un nuevo documento, se tiene que utilizar un consecutivo diferente. Se recomienda que utilicen un prefijo específicamente para las nóminas de reemplazo. En este caso, voy a utilizar RE y el consecutivo 2, ya que ya envié inicialmente una nómina de ajuste. Listo, ya con esto asocié eh, este archivo a una nómina de ajuste tipo reemplazo. ¿Qué nos falta hacer? Asociar todas las novedades pendientes. Entonces, nos vamos a cesantías y agregamos la información pendiente de cesantías. Como solamente voy a reportar la información de cesantías, agrego el valor. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta de cómo agregar alguna novedad o qué información debe ir en cada concepto, nos vamos netamente al manual y nos dice que para cesantías está acá, cesantías, pago corresponde al valor pagado por las cesantías, porcentaje a intereses de cesantías y pago de intereses corresponde al valor pagado por los intereses de cesantías. Como solamente voy a reportar las cesantías que se pagan al fondo, ingreso el valor en pago y estos dos deben ir vacíos. Para las cesantías que se pagan en fondo no deben sumar a total de vengados ni a comprobante total. ¿Por qué? Porque no llega al bolsillo del trabajador, sino que netamente se va es al fondo de cesantías. Caso contrario con el resto de las novedades. Por ejemplo, si yo voy a agregar una incapacidad, especifico la fecha de inicio y fecha fin. En este caso vamos a decir que salió desde el 12 de febrero hasta el 14 de febrero. En total fueron 2 días en incapacidad común y el valor correspondiente. En este caso vamos a poner un valor aleatorio. Ahora, mi trabajador tuvo una segunda novedad que fue incapacidad. Entonces, salió desde el 22 de febrero hasta el 24 de febrero. Igual, 2 días, incapacidad común y el valor correspondiente. Cuando yo ingreso novedades, estas deben sumar a total de vengados y se hace nuevamente el cálculo de total de vengados, total de deducciones y comprobante total. ¿Listo? Ahora, yo agregué la información de la segunda novedad, pero si la envío así tal cual, automáticamente el sistema me va a generar un error porque la información de la nómina está en la primera fila. Para asociar la segunda fila a esta nómina, nos vamos a prefijo y consecutivo y pegamos tal cual el prefijo y consecutivo. Así, tal cual, como está. No hay necesidad de agregar información básica o tampoco hay necesidad de agregar la forma de pago, método de pago ni nada. Solamente asociamos prefijo y consecutivo y la novedad pendiente. Si ustedes necesitan agregar más novedades, lo pueden hacer. Lo único que tienen que tener pendiente o lo más importante es que si agregan novedades o se agregan devengados y deducciones, tiene que corresponder el valor en total de vengados, total de deducciones y acá en la mitad donde nos dice comprobante total. Espera un segundito. Comprobante total, que es este campo. Este campo corresponde a lo que le va a llegar al bolsillo del trabajador. ¿Listo? Entonces, como yo no voy a reportar información de de incapacidades, si uno solamente necesitaba era agregar las cesantías, borro esta información. Listo. Ya tengo la información de mi nómina lista y correcta, con la información que me hacía falta. ¿Qué nos dice el paso a paso? Realizar las validaciones mínimas para archivo plano. Entonces, si ustedes todavía no se saben cuáles son las validaciones mínimas para archivo plano, nos vamos al centro de ayuda, escriben validaciones y nos va a traer un artículo que dice qué validaciones realizar perdón, nóminas de ajuste vía archivo plano, validaciones previas. Seleccionamos este artículo y acá están las diferentes validaciones, ¿sí? Entonces, por favor, léanlas con calma. En este caso solamente vamos a validar uno o dos errores. Listo, entonces. Acá, el primer tipcito. Los títulos se van. Desde la columna A y fila 1 debe empezar netamente con la información básica del trabajador o con la información de la nómina del trabajador. Luego nos vamos para archivo, guardar
perdón, archivo, guardar como, seleccionamos la carpeta y listo, lo nombramos. Lo guardamos en formato CSV. Podemos utilizar esta opción o esta opción. En este caso voy a utilizar esta opción y le damos guardar. Si se dan cuenta, en este archivo tenemos un error. El formato de fechas está errado. Míralo acá. Vamos a validar que al momento de cargarlo, que nos dice el sistema. Entonces, vamos a nuestra carpeta, a nuestras carpetas e identificamos el archivo que ya tenemos. En este caso es este, le damos clic derecho, abrir con bloc de notas, validamos que efectivamente esté separado por comas, en este caso está correcto. ¿Qué hacemos? Lo primero es que si evidencian acá abajito, hay un montón de comitas que no tienen la información. Al momento de cargarlo, el sistema lo va a asumir como una nómina, o sea, un trabajador. Como no tenemos información, le damos, borramos todas estas comitas y ya, queda listo. Ahora, nos vamos al final de nuestro archivo y validamos que no tenga comitas adicionales. Este es total de vengados y este es total de deducciones. Si ustedes ven una comita adicional, o sea, de esta manera, el sistema va a entender que ustedes están agregando una nueva columna, o sea, no se está cumpliendo la plantilla base o el formato establecido. Entonces lo eliminamos y de esta manera aseguramos que el archivo esté correcto. Le damos en archivo, guardar y listo. Ahora, nos falta el tercer pasito que es darle clic derecho y convertirlo en una carpeta comprimida. En este caso le damos a añadir archivo, carpeta comprimida.zip y aceptar. Si ustedes no tienen esta opción, le dan clic derecho, enviar a carpeta comprimida.zip. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice el paso a paso? Ya realizamos las validaciones mínimas, nos vamos al el cuarto paso que nos dice ingresar en el ambiente de producción de mi nómina, realizar el proceso de seleccionar un archivo, luego en la opción validar la estructura de tu archivo, seleccionar plantilla base y por último dar clic, validar y finalizar carga. Entonces nos vamos a la página de mi nómina, nómina, subir archivo. Ahora seleccionamos el archivo que vamos a cargar. Entonces, selecciono un archivo, seleccionamos el archivo que ya tenemos listo, o sea, la carpeta comprimida.zip, le damos a abrir. Ahora, donde dice validar la estructura de tu archivo, tiene que estar en plantilla base y le damos validar y finalizar carga. En este caso, el sistema me generó un error. Le damos clic en el signo de admiración y nos va a indicar dónde está el error. Entonces dice, el archivo contiene un tipo de dato no permitido en la fila 1, columna fecha de generación predecesor. Luego nos dice que está el mismo error, pero en la columna fecha de pago de nómina. En este caso, si a ustedes les genera este error, validen por qué se está generando el rechazo y modifican la información. Acá yo ya tengo un archivo que está correcto. Entonces nos vamos para acá o si quieren hacemos el ejercicio de modificarlo, nos vamos al archivo, lo abrimos nuevamente y validamos el formato de fecha. El primero lo seleccionamos, nos vamos a los formatos, luego seleccionamos más formatos de número, formato de fecha e identificamos el formato año, mes y día separado por guiones y le damos aceptar. ¿Listo? Luego nos vamos a la escobita, donde está copiar formato, le damos a la escobita y luego nos vamos al otro formato de fecha, acá. Luego nuevamente copiamos el formato, el siguiente formato de fecha y validamos que todas las fechas estén de acuerdo a la estructura de archivo plano. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta de cómo es el formato o la estructura de archivo plano, les recomiendo que validen el video de capacitación de nómina individual de archivo plano. Listo, entonces ya tenemos toda la información correcta, ya tenemos toda nuestra nómina lista. Ahora sí, nuevamente, archivo, guardar. Y sí.
¿Qué hacemos? Eliminemos la carpeta comprimida que creamos inicialmente. ¿Por qué? Porque tiene la información errada. Nuevamente seleccionamos el archivo, enviar a carpeta comprimida.zip y ya tenemos la información lista para transmitir a la DIAN. Nuevamente nos vamos a la página de mi nómina, actualizamos la página porque vamos a cargar un nuevo archivo. Esperamos que cargue. Listo, ya la tenemos lista. Le damos seleccionar un archivo. Seleccionamos el archivo que ya tenemos listo, en este caso la carpeta comprimida, le damos a abrir. Nuevamente validamos que la estructura del archivo sea plantilla base, le damos validar y finalizar carga. Si a ustedes les genera esta ventana emergente, primero debemos validar que el sistema efectivamente lo tomó como una nómina de ajuste. ¿Cómo sabemos esto? Entonces, en la primera línea que corresponde a soporte de pago en nómina electrónica, acá se asocian las nóminas individuales. Luego tenemos la segunda línea que dice notas de ajuste de soporte de pago de nómina electrónica, donde nos dice la cantidad de nóminas asociadas. En este caso estamos reportando una sola nómina y estaría de manera correcta porque la está asociando como una nómina de ajuste. Y le damos sí continuar. Después de darle sí continuar, se nos pueden presentar dos escenarios. El primero, procesado con errores, le dan en detalles y validamos el motivo del rechazo. En este caso, nos dice que la nómina está rechazada porque ya existe una nómina creada con ese consecutivo. Si evidencian, el consecutivo NE1 corresponde a la nómina individual. Si yo voy a enviar la nómina de ajuste con el mismo prefijo y consecutivo que la nómina individual, este es el rechazo que me va a generar. Por ejemplo, si la DIAN me genera algún rechazo, en estado DIAN vamos a validar los días de por qué la DIAN no rechazó la nómina. Ahora volvemos nuevamente y entonces validamos la nómina que enviamos. Este es el segundo estado que es procesado. Este es el archivo que acabamos de cargar y nos vamos para detalles a validar en qué estado está. Mientras que carga, seguimos con el paso a paso. Dice, quinto paso, ingresar a la opción de nóminas transmitidas y validar. Tipo de nómina que sea nómina de ajuste tipo reemplazo y el estado de la nómina. Entonces, esta nómina ya está en estado válido. Entonces nos vamos para nóminas, nóminas transmitidas y es el consecutivo RE2. Identificamos el periodo de febrero, en este caso sí estamos en el periodo de febrero y en tipo de nómina debe decir nómina de ajuste reemplazo, o sea, está correcta la nómina que enviamos y el estado es válido. Seleccionamos en estado y efectivamente nuestra nómina está correcta. ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, estos son los estados de la nómina. Al momento de que ustedes validen, pueden estar en estados intermedios. ¿Qué son estados intermedios? Todo este proceso para enviarse a la DIAN. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven la nómina en estado firmado, en generación del SIP, enviando a la DIAN, XML, toda esta información corresponde a estados intermedios de la DIAN. Ustedes pueden validar qué significa cada estado. En el centro de ayuda escriben estados o estado. Estados de las nóminas al enviar a la DIAN. Y y aquí van a encontrar la información correspondiente de los estados de la nómina. Ya con esto tenemos nuestra nómina en estado válido, enviada a la DIAN, ya realizamos todo el ejercicio. Si ustedes quieren, pueden validar el CUN en la DIAN y validar que efectivamente ya está correcto y la información está reemplazada. Entonces, ya con esto doy fin a la capacitación de nómina de ajuste por archivo plano. Que tengan buena tarde. Si tienen alguna duda o pregunta de cómo utilizar el manual de archivo plano, ingresan al centro de ayuda nuevamente. Ingresan a pruebas a producción, cualquiera de los dos ambientes pueden ingresar al centro de ayuda y seleccionan la opción videos y van a encontrar el video de capacitación de cómo cargar los datos de la nómina electrónica a partir de la plantilla Excel. Y acá podrán validar cómo se debe ingresar la información para cada campo. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Que tengan buena tarde.